acerca de San José, los 150 años de San José. Bienvenido, padre, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces empezamos, ¿no? Muy bien. Yo espero que la tecnología no me falle, ¿no? Porque si no, entonces esto va a ser un desastre. Muchas gracias por la introducción, Joyce. También agradezco la invitación. Me parece que es una gran oportunidad meditar acerca de San José, pensar un poco en su vida. Alguien me preguntó, padre, ¿por qué San José a los 150 años? Bueno, pues yo voy a seguir una presentación, a lo mejor la quito, a lo mejor la pongo, pero bueno, pues para que nos podamos guiar, ¿no? ¿Por qué San José a los 50 años? A ver si esto se ve. Ahí está, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, pues porque habría que decir que estamos viviendo un año de San José. Yo creo que eso pues, es bastante conocido de todo el mundo, al menos eso espero. Y ese es el motivo por el cual tenemos esta conferencia en este momento. ¿Y por qué el año de San José? Bueno, pues porque se cumplen... perdón, ya me estoy adelantando. Voy a poner un esquema general de lo que vamos a ver hoy en la noche. ¿Por qué vivimos el año de San José? Una figura del Antiguo Testamento de la que me interesaría hablar brevemente para poner un poco cosas en contexto. En tercer lugar, algunos datos biográficos de San José, o sea, los que tenemos, los que conocemos, que como sabrán ustedes no son muchos. En cuarto lugar, quiero profundizar brevemente en esos datos porque me parece que arrojan mucha luz acerca de la figura del Santo Patriarca. Después quiero hablar brevemente acerca de San José como modelo e intercesor, un poco para que no lo dejemos de lado, ¿no? Ya mucha gente lo ha dejado de lado en muchas ocasiones y pues ya hablaré de cómo Santa Teresa, una grande santa doctora de la Iglesia, lo recomienda mucho. Bien, entonces, ¿por qué vivimos el año de San José? El Beato Pío IX, hace ya efectivamente 150 años, y por eso la gente me preguntaba, padre, ¿por qué San José a los 150 años? Bueno, pues porque tuvo la feliz idea en un decreto llamado Quemamodum Deus, del 8 de diciembre de 1870, proclamarlo patrono universal de la Iglesia. Si hacen cuentas, los 150 años se cumplieron el 8 de diciembre pasado. Y con ese motivo, el Papa Francisco escribió una carta precisamente hablando del Santo Patriarca. La carta se llama Patris Corde, con corazón de padre. Esa la pueden encontrar en el internet con muchísima facilidad. Sale con fecha del año pasado para conmemorar esos 150 años. De manera que el Papa convoca un año acerca de la figura de San José, que terminará el 8 de diciembre de este año. Bien, yo voy a ir con cierta agilidad ante algunos puntos, porque también pues, me interesa saber si hay algunas preguntas que me dijeron que dejara tiempo para el final. Bien, junto con la carta del Papa se publicó un decreto de la penitenciaría apostólica. Son unos cuantos párrafos muy breves en los que se nos invita a meditar en la figura de San José, darnos cuenta de, pues eso, la santidad tan grande del que fungió como Padre de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, esposo de la Santísima Virgen. No me quiero entretener porque también el decreto se encuentra en el internet. Si alguno lo quisiera leer, con que ponga decreto de la Penitenciaría Apostólica San José, sale inmediatamente. Es un par de páginas o una cosa así. Me interesaba decir que ahí se conceden una serie de indulgencias plenarias. El decreto primero habla, insisto, de la figura de San José y después habla de distintos modos para lograr indulgencias plenarias durante este año. Y la verdad es que la tenemos muy fácil. Las indulgencias plenarias
nos borran la pena por la cual tendríamos que pagar en el purgatorio. No me entretengo tampoco en eso, pero bueno, pues borran totalmente la pena. Y dice el decreto que cualquier acto de piedad legítimamente aprobado en honor de San José, es decir, cualquier oración que uno quiera decir, con eso uno puede lucrar la indulgencia plenaria. Dice que especialmente el 19 de marzo, que es este viernes, el 1 de mayo, también una fiesta dedicada al santo patrono, pongo puntos suspensivos porque aquello es muy abundante. Y pues habla del 19 de cada mes. En la Iglesia Latina, el miércoles se suele recordar al Santo Patriarca, de manera que también pues, todos los miércoles uno puede ir logrando la indulgencia plenaria. Estos años santos dedicados, ha habido a la Eucaristía, a la Virgen. El Papa Juan Pablo II, por ejemplo, dedicó a la Santísima Trinidad al principio del milenio, dedicó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo justo antes de que terminara el milenio, y después a la Santísima Trinidad. Bueno, pues todos estos años los convoca la Iglesia con el fin de distribuir más gracias o de hacer, digamos, más fácil la consecución de la gracia. Bien, decía que me interesaba hablar de una figura del Antiguo Testamento. Es una figura verdaderamente interesantísima. ¿Por qué voy a hablar? Hay que justificarlo, ¿no? ¿Por qué voy a hablar de José, hijo de Jacob, o José de Egipto? Bueno, pues la verdad es que se podría decir que es una costumbre suscitada, diría yo, por nuestro Señor, una costumbre suscitada por nuestro Señor, que nos fijemos en el Antiguo Testamento precisamente para conseguir luz acerca de distintos personajes del Nuevo Testamento. Pongo algunos ejemplos breves. Creo yo que el capítulo más dramático que hay en el Antiguo Testamento es el sacrificio, podríamos decir, de Abraham, o el sacrificio de Isaac. Los dos sacrifican, tanto Abraham va a sacrificar a su hijo como Isaac va a ser sacrificado. Es tremendo. Nuestro Señor le pide a Abraham que le sacrifique a su hijo. Es un capítulo que pues, nos puede dejar una incógnita en la cabeza, pero se esclarece cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz. Es decir, si queremos ver con más luz el sacrificio del Calvario, que luego se renueva en los altares, ¿no? La misa es eso, precisamente, el sacrificio de nuestro Señor. Si queremos ver con cierta luz, vamos a pensar o vamos a ver lo que nos dice el Antiguo Testamento, porque aquello, insisto, es un rayo de luz. Lo mismo la institución de la Pascua por parte de Moisés, la lluvia del maná durante la peregrinación en el desierto, son figuras de la Eucaristía y todas esas figuras, insisto, nos ayudan a ver con más claridad lo que luego Dios nuestro Señor ha querido revelar en el Nuevo Testamento. De manera que, pues esa es una especie de justificación. ¿Por qué quiero hablar yo de José, hijo de Jacob, o José de Egipto? Pues porque todos los autores espirituales han encontrado un paralelismo realmente muy bonito, muy interesante, con el Santo Patriarca. En primer lugar, se le llama hijo amado de su padre. Todo esto viene en el libro del Génesis, me parece que por ahí versículo 37, por ahí en adelante. Es un hijo amado. Y muchas veces tal vez no pensamos en esa línea en San José. Lo que pasa es que hay que decir que San José es un hijo muy predilecto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Dios nuestro Señor. El cariño que ha tenido Dios nuestro Señor por San José, esto lo iba a decir después, pero en este momento como que no me aguanto, es un cariño especialísimo. Leí por ahí, y esto es lo que iba a decir después, pero sale ahora, que John Henry Newman
John Henry Newman no es una persona cualquiera, es un teólogo de muchísimo calibre, una figura muy seria, una persona muy erudita que leyó mucho. Se convirtió del anglicanismo al catolicismo. Inicia el movimiento de Oxford, una figura central en el catolicismo de Inglaterra, por ejemplo. Bien, lo que pasa es que, desafortunadamente, cuando leí este texto, no encontré la cita, es decir, puede ser que John Henry Newman tenga la cita o de personas concretas a las que se refiere, pero desafortunadamente cuando lo leí y dónde lo leí, el autor que lo decía no citaba la fuente de John Henry Newman. El punto es que John Henry Newman viene a decir que varios padres de la Iglesia, y esa no es una afirmación gratuita, eran de la idea de que el santo patriarca habría sido santificado en el seno materno, como San Juan Bautista. Y dice el cardenal Newman, si a San Juan, que se le confió la tarea de ser el precursor de nuestro Señor, se le concedió ser santificado en el seno materno, cuánto y más San José, con la tarea que tuvo. A mí me hace mucho sentido, no digo que sea doctrina de la Iglesia, a propósito de la figura de San José, como toda la teología, pues irá evolucionando todo lo que iremos conociendo acerca de San José con el tiempo. Es decir, nada en la teología se ha detenido. La teología sigue evolucionando. Yo creo que este año, por ejemplo, va a ayudar mucho a centrar muchos estudios en San José. Insisto, no lo ha dicho la Iglesia, pero a mí me hace mucho sentido. Si alguien no quiere aceptar la afirmación, pues que se pelee con John Henry Newman. Yo en parte la suscribo, en parte no la suscribo. Me gusta mucho. De manera que hasta ahí va, podríamos decir, la afirmación de que José del Nuevo Testamento es hijo amadísimo de Dios Padre. José de Egipto se le conoce también como el soñador. En alguna ocasión soñó con unas gavillas que se inclinaban ante una gavilla y les dijo a sus hermanos que eran todos ellos que se iban a inclinar ante él. Él era el más pequeño y bueno, pues por aquello le tomaron mucha rabia los hermanos. Realmente pues no lo querían y en algún momento cuando su papá lo mandó a buscar a sus hermanos, los hermanos que pues, querían vengarse de él, que no lo querían en absoluto, decidieron matar. Rubén, uno de los hermanos, intercedió, pidió que no lo mataran y lo dejaron en un pozo, lo depositaron por ahí en un pozo. Pasaba una caravana de mercaderes ismaelitas que iba hacia Egipto. Y entonces otro de los hermanos dijo, ¿y por qué no lo vendemos? Así no nos manchamos de sangre de nuestro hermano las manos. Le decimos al papá que pues lo devoró una bestia, le quitaron las vestiduras, las rasgaron todas, las mancharon con sangre y esa fue la historia que le dieron al papá. José es comprado, si no me equivoco, por el jefe del ejército de Egipto y la mujer del jefe del ejército pues empieza a tentar a José. Empieza a seducirlo, José conserva la pureza de un modo verdaderamente imponente y la esposa de Putifar, se llama este hombre, lo condena a la cárcel. Bien, pues en la cárcel resulta que hay unas personas que pues, tienen unos sueños y les dice, José, pues si quieren cuéntenmeslos, yo se los puedo interpretar. Entonces, pues bueno, a contarle un copero que servía vino en la sala del faraón, y le dice, pues mira, mi sueño es que exprimía yo unas uvas en una copa. Ah, pues quiere decir que en 3 días vas a salir libre. Yo, pero acuérdate, intercedes por mí, porque estés allá afuera.
Luego el panadero le contó su sueño. Dijo, uy, con la mala suerte, viejo, de que a ti te van a matar. Efectivamente, le matan. El copero se olvida de José. Con el tiempo, al faraón le aflige un sueño. Algunos habrán oído la expresión las vacas gordas y las vacas flacas. Bueno, pues viene de ahí precisamente, tiene su origen en la Biblia. Sueña el faraón con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Le inquieta mucho aquel sueño. El copero le dice, mira, fíjate que hay un cuate en la cárcel que te lo puede interpretar. Entonces ya sacan a José y efectivamente pues le dice que vienen 7 años de bonanza y 7 años de sequía. De manera que o se organiza o se va a morir todo el mundo. Y con aquello lo nombra jefe de toda su casa. Intendente, es señor de Egipto, aquel José. Bien, bueno, pues decía, todo esto nos habla de José de Egipto, hijo de Jacob. Todo esto, de alguna manera, arroja luz acerca de la figura de nuestro Padre y Señor San José. Me detendré un poco más adelante acerca de los sueños. Sabemos que nuestro Señor le habló en sueños a través de ángeles. La resistencia a la tentación de la mujer de Potifar pues nos habla de la pureza de aquel y San José pues tiene una pureza verdaderamente encomiable porque se entrega totalmente a la Santísima Virgen de modo virginal, de modo casto. Y el hecho de que lo hubieran puesto al frente de todo el país de Egipto me parece que adquiere su luz hace 150 años precisamente, cuando el Papa decide nombrarlo patrono de la Iglesia Universal. Es interesante lo que sucedió con José de Egipto siglos antes de la venida de nuestro Señor, y ese ser jefe de toda la casa del faraón, me parece que de alguna manera tiene su paralelo hasta que el Papa lo nombra patrono de la Iglesia Universal. De manera que no les extrañe que pues haya una evolución en la teología josefina. Bien, ¿cuáles son los datos biográficos acerca de San José? Son realmente muy pocos. Me caben en esta página. Los voy a mencionar, digamos, uno detrás del otro y luego me detendré en ellos. En primer lugar, hay que decir que es esposo de María. Tanto San Lucas como San Mateo así lo afirman. Cuando el ángel se le aparece a la Santísima Virgen para anunciarle que será madre de nuestro Señor Jesucristo, dice de pasada San Lucas que era esposa de José. Punto. En San Mateo también se dice que habiendo estado desposado con María, descubrió que estaba encinta, estaba embarazada. Y entonces vienen las tentativas de dejarla sola. Antes de llegar a las tentativas de dejarla sola, antes de llegar al descubrimiento de que María está embarazada, porque eso nos lo dice San Mateo de corrido, antes de eso, pensaba yo, vamos a detenernos en que es esposo de María, antes de descubrir que está encinta, porque detenerse ahí arroja mucha luz acerca del Santo Patriarca. La descubre embarazada, prácticamente es inmediata una cosa después de la otra, pero hay que abrir un paréntesis, insisto. Viene la revelación en el sueño, en ese momento la recibe en su casa, todo eso es de un texto de San Mateo, en que todo se dice más o menos a renglón seguido. Luego lo vemos cuando viaja a Belén con la Santísima Virgen para el nacimiento de nuestro Señor, por el censo ordenado por el César. Después, se acordarán, llegan los magos de Oriente, aquellos señores importantes, y después de aquella visita, en un sueño se le avisa que el niño peligra, de manera que abandona Belén y se va a Egipto. En Egipto pasa un tiempo, después
También, de modo muy breve, dice San Mateo que regresaban de Egipto, dice, a Judea, pero avisado en sueños, se fue a Nazaret. Se dice fácil, pero viajar en burro, pues no es tan sencillo. Ya no me acuerdo de la distancia entre Judea y Egipto, pero son más de 600 kilómetros. Viaje de 600 kilómetros en burro, pues imagínenselo ustedes, ¿no? Bien, y por último, se le encuentra en el episodio del niño perdido y hallado en el templo. Bien, bueno, pues profundizando en estos datos, José, esposo de María. Cuando se dice que es esposo, nos comemos el noviazgo. Nos comemos el noviazgo, nada más y nada menos. Cosa que, pues, hay que tenerla en cuenta. ¿Cómo fue el noviazgo de José y de María? Bueno, pues hay que pensar que el noviazgo implica un match, es decir, a ella le convence él, a él le convence ella. No nos convence mucho tal vez, o no estamos acostumbrados mucho, pero la Mishnah, que es la interpretación de la Torá, de un libro que estoy leyendo últimamente, habla de que la mujer se podía casar entre los 12 y 13 años, y el varón entre los 18 y 20. De manera que esa era la costumbre en aquel entonces. Y hemos de suponer que tanto la Santísima Virgen como San José tendrían esas edades. Es un absurdo pensar que San José podría tener 60, 70 años, como muchas veces se le representa, y se le ha representado así para significar que fue puro o que no tuvo relaciones con la Santísima Virgen. Este autor dice que ese es un absurdo. No se hubiera permitido en la usanza de la época. Otra cosa que tal vez conocemos es que el hombre solía escoger a la mujer casi sin que la mujer tuviera palabra o vela en el entierro, como solimos decir, ¿no? Bien, pues de la Mishnah, de aquella interpretación, se ve que la Santísima Virgen pudo haber elegido, que además, creo yo, es algo que pues nos hace sentido. Parece ser que incluso eran vecinos, ciertamente vivían en el mismo pueblo, en Nazaret. El muchacho de 12 años, y por eso se pierde nuestro Señor en el templo a los 12 años, el muchacho a los 12 años pasa a la vida adulta. Y en ese pasar a la vida adulta tiene lugar un encuentro muy especial con la ley y los profetas, con la Torá. José, antes que comprometerse con la Santísima Virgen, se comprometió con la ley de Dios a los 12 años. Para los 18 años, José ha vivido de la palabra de Dios, se ha procurado alimentar de la palabra de Dios. Cuando conoce a la Santísima Virgen, se da cuenta de que si alguien lo puede alimentar todavía más acerca de la palabra de Dios, es ella. Porque la Santísima Virgen tiene una familiaridad tremenda con la palabra de Dios. Santo Tomás de Aquino, entiendo que se aprendió la Biblia de memoria. Santo Tomás de Aquino decía que toda la santidad de todos los santos juntos, de todos los tiempos, no llega ni llegará a la santidad de la Santísima Virgen. De manera que la Santísima Virgen, esto nunca lo pensamos tal vez, tiene una inteligencia profundísima. Si Santo Tomás aprendió la Biblia, la Santísima Virgen, cuánto y más. De manera que ella vivía de la palabra de Dios a los 12 años.
Bien, pues José, que se alimenta de la palabra de Dios, encuentra un match en la Santísima Virgen. Una muchachita que tiene los mismos ideales de vida que tiene José. Hoy en día, desafortunadamente, los noviazgos son muy superficiales. No me quiero meter con ninguna novia ni con ningún novio. Pero muchas veces, pues pierden la cabeza y no se fijan en lo más importante. Y lo más importante es, ¿qué quiero yo en la vida? De manera que yo entiendo que la Santísima Virgen y San José tuvieron ese match por una serie de ideales de vida, limpieza de vida, entrega a Dios, entrega a la voluntad de Dios, querer cumplir el plan de Dios para ellos mismos. Podríamos hablar, pues eso, horas y horas. El noviazgo abre un paréntesis de unos cuantos meses, tal vez años, de trato de un muchacho con unas características que no sospechamos. Concretamente, vuelvo a lo de John Henry Newman, un muchacho que pudo haber sido santificado desde el seno materno, probablemente, con una niña que es concebida inmaculada. El match también va en razón de la gracia que tienen cada uno. Podríamos hablar, insisto, por largo tiempo, pero me interesa, pues eso, decir que cuando llegaron a esposarse, tenían muchísimo en común. Muchas veces no lo pensamos. Se nos presenta y son esposos y ya la vio embarazada. Espérate. San José la vio para arriba, santísima, antes de casarse con ella, habiéndose casado con ella. Ya hablaba yo, pues eso, de la vida interior que tenían los dos. El siguiente punto dentro de los datos, digamos, biográficos, la descubre embarazada. Ahora sí, en este contexto vamos a ver qué pasa. Muchos autores espirituales han dicho, sin menosprecio de la Virgen, que, bueno, pues como que no le gustó la situación a San José, que pues tal vez sospechó alguna cosa de la Virgen. Yo creo que esa hipótesis hay que descartarla, totalmente, porque siempre la vio para arriba, siempre la vio santísima. De manera que yo creo que no se planteó que la Santísima Virgen hubiera hecho nada malo. María es purísima, eso lo sabe José, y lo sabe de tiempo. Lo que les guste, 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 año, 2 años. De manera que no piensa, creo yo, no piensa en la infidelidad. Ahora diré también por qué. El bebé no es mío, será algo de Dios. Yo creo que al menos hemos de barajar la opción de pensar que San José, viendo a la Santísima Virgen, lo santa que era, dijo, vamos a ver, el bebé no es mío. Ella está muy cerca de Dios. ¿Pudo haber pasado algo entre ella y Dios? Perfectamente, perfectamente. El judío estaba muy acostumbrado a la omnipotencia de Dios. Y más si era un judío que leía las Escrituras, como es el caso de José y de María. José y María, bueno, vamos a ver, María, pues había visto a su prima embarazada ya muy mayor. Pero tenían noticia, todos los judíos más o menos cultos, más o menos practicantes, tenían noticia de cómo varias señoras estériles en el pasado habían dado a luz. El mismo Isaac, del que hablamos al principio. El mismo Isaac fue concebido cuando Sara ya no podía tener hijos, pero ni de lejos, y es concebido. De manera que el judío, Dios puede, vive con esa conciencia. Dios puede. Hay una serie de cosas, esto es un poco del ámbito de la vida espiritual, hay una serie de cosas que tienen lugar entre Dios y el alma. Y el alma siempre cuida con muchísimo pudor
de no hablar de aquello, porque es algo muy especial entre Dios y la persona. Yo soy un sacerdote del Opus Dei. El fundador del Opus Dei nunca quiso dejar por escrito lo que pasó el día que nuestro Señor le pidió que fundara el Opus Dei. Lo tenía por escrito y luego lo quemó. ¿Por qué? Porque era una cosa muy íntima entre Dios y él. Hay que meter aquí otro dato, y es que Isaías tenía una profecía, que decía que la Virgen habría de concebir y dar a luz un hijo. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda a San José para que pensara que era ella, la Virgen, de la que habla Isaías. Bien lo pudo haber pensado. Bien, con los pensamientos de dejarla, hay que pensar que San José, insisto, no duda de ella, pero como sabe que es algo entre ella y Dios, al menos es la explicación que yo me doy, que es algo entre ella y Dios, él dice, muy bien, yo me tengo que hacer a un lado. Esto es algo que a mí no me corresponde. La voy a dejar. Si la dejaba, ella habría quedado embarazada, abandonada. De manera que todo el mundo le echaría la culpa a San José. Él estaba dispuesto a echar a rodar su propia reputación precisamente para no tocar algo tan santo, algo que correspondía a la Virgen y a Dios. Bien, insisto, yo podría hablar de esto horas y horas, tengo el tiempo más o menos contado. Son algunas ideas, pues para sus consideraciones, para que cada uno, pues eso, profundice no solo en el conocimiento, sino también en la oración, porque tiene muchísimo este gran santo. Bien, pues estaba con estas dudas cuando recibe una revelación durante el sueño. Imagínense ustedes la situación. José y María se casan. El casamiento en aquel entonces tenía dos partes. Era el entregar la mano, y cuando se entregaba la mano ya quedaban casados, comprometidos casados, y la conducción de la novia a la casa del novio, la segunda parte. Después de la primera parte podían tener relaciones y podían tener hijos. Muchas veces no los tenían y se esperaban a la conducción, a que empezaran a vivir juntos. La Santísima Virgen queda embarazada después de la primera parte del matrimonio, de manera que ella es oficialmente esposa de San José. Imagínense ustedes la escena. María y José hablan de su matrimonio antes de casarse. La Santísima Virgen le hablaría de su deseo de ser virgen. San José entendería perfectamente porque él está en la misma sintonía. Pues muy bien, nos entregamos el uno al otro en perfecta castidad. ¿Tú crees que eso es lo que Dios quiere de ti? Muy bien, yo creo que eso es lo que Dios quiere de mí. Perfecto, así le vamos a hacer. Dios irrumpe en la vida de esta pareja dándoles un bebé. Lo que pasa es que ese dándoles un bebé, obviamente, es de modo desigual. Se lo da a José y se lo da a María. Lo que pasa es que el hecho de dárselo a María implica esconderse dentro de su cuerpo. Y por eso la Santísima Virgen tiene una dignidad más alta. Por eso ella recibe muchas más gracias. Por eso ella es incomparablemente, pues eso, más santa que todos los santos y que José. Se podría decir que a lo mejor iniciaron, si se pudiera decir así, al mismo nivel de santidad, y cuando ella se convierte en la Madre de Dios, pues aquello va a un nivel estratosférico, ¿no? Bueno, pues están casados, el ideal de su vida es vivir juntos, entregarse a Dios, hacer la voluntad de Dios, y de repente irrumpe el bebé para los dos, no solo para la Virgen, para los dos. De manera que la revelación que recibe en el sueño es decirle, oye, tú estás enteramente involucrado
en la misión del Hijo de Dios en la tierra. Cuando San José recibe aquella revelación, dice, bueno, pues muy bien, o sea, este niño tiene que tener papá y mamá. Se podría decir que Dios nuestro Señor no lo pudo haber hecho de otro modo. Tenía que esperarse a que se casaran y una vez casados le da el bebé, pues primero a la Virgen, lo pudo haber revelado a los dos al mismo tiempo, se lo da a la Virgen. Lo que pasa es que de este modo queda claro que solo es de la Virgen. Las dudas de San José nos hablan del origen divino de ese hijo, ¿no? Entonces, por eso precisamente Dios esperó, podríamos decir, pues viene la revelación a la Virgen, luego viene la revelación a José, pero dentro del matrimonio. San Mateo dice, esto sucedió, hablando de San José y del sueño de San José, dice, esto sucedió para que se cumpliera la profecía de Isaías, la que mencioné hace un momento. ¿Cuál profecía? Que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Pero parece ser que la profecía no habla de una madre soltera, sino de una familia en la que crece ese hijo. Porque nuestro Señor quiere esconder dentro de la normalidad su divinidad. Bien, de manera que Dios es Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, es hijo de los dos. El nombre padre adoptivo, padre putativo, se queda corto. Yo creo que en ese sentido tenemos que buscar otro nombre, porque la paternidad de José es pues eso, muy plena, muy completa, sin ser el padre biológico del niño, claramente, ¿no? Bien, otro punto, la recibe en su casa. Insisto, todo esto lo va diciendo San Mateo como disparando datos con la ametralladora, ¿no? Pum, 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 y la recibió en su casa. Recibirla en su casa, tiene mucha profundidad. Por un lado, ya hablaba yo de la segunda parte del matrimonio, ¿no? Nuestro Señor habla de la parábola de las vírgenes, ¿no? Están esperando, viene el novio. Bueno, pues ese recibirla en su casa es la segunda parte del matrimonio. En cuanto José descubre que aquello es de Dios y también es para él, y que él es responsable de la vida del Hijo de Dios en la tierra, entonces va y habla con la Virgen. No podemos imaginarnos ese momento, ¿eh? Cuando San José descubre aquello en el sueño, se descubre el ángel. O sea, ¿con qué cara se le presentó a la Santísima Virgen? María, ya sé todo. Te voy a contar, José. Es su secreto. Y entonces planean las nupcias, planean la boda, la conducción de la novia a casa del novia esposa, porque ya es esposa, ¿no? Bueno, esa conducción tiene un paralelo muy interesante con el transporte del Arca de la Alianza al templo. El Arca de la Alianza pues peregrinó por todos lados. No me quiero entretener mucho. El día en que el rey David dice, bueno, vamos a ver, hay que darle un lugar digno al Arca de la Alianza, prepara una super ceremonia. Van sacrificando bueyes, me parece que cada metro, otro sacrificio. Fue una cosa inmensa, inmensa. Bueno, pues aquello no se compara con el hecho de que la nueva Arca de la Alianza, la Santísima Virgen, el Arca de la Alianza guardaba dentro de ella el poder de Dios. La Santísima Virgen guarda el poder mismo de Dios, a Dios mismo, al omnipotente, ¿no? Bien, bueno, pues tiene ese paralelo. A nosotros se nos hace muy fácil decir, pues la recibió en su casa. San Juan, cuando asiste a la crucifixión de nuestro Señor, y nuestro Señor le dice, ahí a tu madre, San Juan dice, bueno, pues me la llevo. Y dice el evangelista, y la recibió en su casa. Ese recibirla en su casa fue hacerla suya. Esta es mi madre. Es interesantísimo, porque en la cruz está la mamá de Juan, la mamá biológica de Juan. Y nuestro Señor le dice a Juan, ahí a tu madre. Y desde ese momento la recibió
en su casa, la hace suya. María no sale de mi vida. Pues es un poco lo que pasa en el caso de José al recibirla en su casa, ¿no? Bien, después de todos esos datos que se dan, pues eso como en cascada, pasamos al viaje a Belén. El César tiene el antojo de contar cuántos hay por ahí, y entonces les llega el anuncio. El anuncio no sería en parte sorpresivo para ellos. Ellos sabían que había de nacer en Belén y de alguna manera esperaban que Dios nuestro Señor pues, pusiera las circunstancias para que pudieran viajar a Belén. Efectivamente, viajan para que ahí nazca nuestro Señor. Dice el Evangelio que no hubo lugar para ellos. Muchas veces se ha entendido, bueno, pues ya estaba abarrotado Belén, de manera que pues, llega una pareja más y perdón, pero pues no, aquí no hay lugar para ustedes. Es una de las posibilidades, estuviera lleno. Otra posibilidad es que, como ella estaba encinta y necesitaba un lugar un poco más recluido para dar a luz al bebé, no hubiera lugar para ellos. Un autor espiritual dice que el que no hubiera habido lugar para ellos es una deshonra para José. Y en este sentido, pues hemos de pensar en el José del Antiguo Testamento, que fue deshonrado por sus propios hermanos. ¿Por qué fue deshonrado? Porque a una persona encinta no la dejaban fuera, y menos si eran familiares. Y José viaja precisamente al lugar donde llegan todos sus familiares. ¿Por qué lo rechazaron? No lo sabemos. Tal vez por la precipitación de la boda, porque la Santísima Virgen estaba encinta y entonces había que precipitar aquello. El punto es que ese no hubo lugar para ellos también pudo haber sido una humillación. Bien, después decíamos, viajan a Egipto. José se hace plenamente responsable de la vida del Hijo de Dios en la tierra. Imagínense ustedes el modo de despertarse, ¿no? Hay veces que suena el despertador y queremos darle un martillazo, ¿no? Y a José, pues lo despierta un ángel. ¿Sabes qué, viejo? Te vengo con la novedad de que al niño lo van a matar, entonces, pues, lo cargas y con su mami, trépate al burro y vámonos para Egipto. 600 kilómetros. No es el modo más agradable de despertar. Y sin embargo, José, con toda la entereza de un hombre que tiene un hijo, porque su hijo es suyo, lo hace suyo, enteramente suyo, se hace enteramente responsable de la vida del Hijo de Dios en la tierra. Bien, el regreso de Egipto a la Tierra Santa, no me detengo en todas las peripecias que pudieron haber pasado en Egipto, bueno, pues también una vez más se habla de dos sueños. Dice San Mateo que, advertido en sueños, le dijo que regresara. Iba hacia Judea, tiene un sueño y se desvía a Nazaret. Desvíate otros 120, 130, 140 kilómetros, según la trayectoria que siguieran, en el burro, ¿no? Que San José obedeciera en sueños, dice un padre de la Iglesia, habla de su delicadeza para cumplir la voluntad de Dios. Dios nuestro Señor quería algo y él inmediatamente de cabeza. Cuando el niño es perdido, se pierde y es hallado en el templo, bueno, pues en primer lugar hay que pensar en la angustia de San José. Perdía al niño. Una angustia que deberíamos de tener nosotros cuando caemos en pecado. Bueno, perdí al niño, perdí la gracia, pues córrele a buscar la gracia, ¿no? Una llamada del Espíritu Santo cuando nuestro Señor le responde a la Virgen, ¿por qué me buscaban si yo tengo que estar en las cosas de mi Padre? Pues sería un campanazo en San José, porque la Santísima Virgen no dudó en decir, tu Padre y yo, ¿no? Y nuestro Señor pone un alto, ¿no? Yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Pum, una campanada, ¿no? Para decir, sí es cierto,
no me pertenece. Es un niño que tengo que respetar, porque tengo que darle toda mi vida. Yo pienso que hizo pensar mucho a San José aquella respuesta de nuestro Señor. Y sin embargo, inmediatamente después de eso, el niño se va con ellos dos. Y claro, San José, que le acaban de decir, oye, yo estoy muy por encima de ti, ve como el niño luego lo obedece. La interesa para educar por parte de San José, yo creo que también no la vamos a acabar de profundizar en unas pocas líneas. Bueno, pues decía que es nuestro modelo. En la carta del Papa Francisco habla de que los santos nos ayudan a vivir la plenitud de la vida cristiana y que son modelos para vivir el Evangelio. La verdad es que si pensamos en San José, no sé, por ejemplo, de cara a la Cuaresma, ¿y qué sacrificios puedo ofrecer yo? Pues ofrecer a San José, tú piensas, ¿qué sacrificios ofrece a San José? A San José no le tocó ver a nuestro Señor en la cruz. ¿Qué ofreció? Pues una contrariedad, una contradicción, el cansancio, el hambre, la sed, el calor, la humillación, ¿no? Y es nuestro intercesor. Decía que una santa que brilla en este sentido es Santa Teresa. Ella tiene una vida interesantísima. Se enferma, cae muy gravemente enferma, al grado de que piensan que está muerta. La iban a enterrar, lo que pasa es que su papá le tenía tanto cariño que impide que la entierren. Dicen, papá, se va a echar a perder el cuerpo ya aquí, ¿no? En fin, no me entretengo, no la entierran y se empieza a mejorar. Y ella dice que en algún momento le pidió ayuda a San José. Y a partir de entonces empezó a mejorar. El primer convento que fundó ya de las Carmelitas Descalzas es precisamente el de San José. Pongo unas frases que me interesa mencionar acerca de la santa. A otros parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Es decir, no hay punto que se le atore, no hay favor que uno le pida que diga, no, pues es que espérate, pero esto no me corresponde. Querría yo persuadir a todos, fuesen muy devotos de este glorioso santo, por la experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios, que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que a él se encomiendan. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere, y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. Y realmente es así, ¿eh? Realmente es así. Leía un favor del 1906 o 7, ahora ya no me acuerdo, ¿no? 1906 o 7, o sea, hace 114 años. Un señor perdido en un pueblo está a punto de morirse. Ha vivido de la religión católica toda su vida, vive a un día de distancia del pueblo, le dice a su familia que lo único que lo va a consolar es recibir la unción de los enfermos. La familia está junto a él, dice, pero bueno, pues si vamos, lo dejamos. Obviamente no se lo podían llevar hasta el pueblo, un día de camino. Si vamos, lo que vamos, llegamos, convencemos al padre, viene el padre, pues van a pasar 2 o 3 días, no aguanta 2 o 3 días. Va a morir. Va a morir, no podemos conseguir que llegue el sacerdote para que lo unja. Están en eso cuando oyen que tocan a la puerta, ¿no? Abren y para su sorpresa es el sacerdote del pueblo. ¿Qué hace usted aquí? Bueno, pues que ustedes mandaron a alguien que me avisara. ¿Que mandamos qué?
Sí, sí, pues en el pueblo me avisó un señor que viniera, porque aquí, fulanito, no me acuerdo cómo se llamaba, necesitaba la unción de los enfermos. Entonces, pues bueno, dije, ni tardón ni perezoso, voy para allá, ¿no? Y se lanza a la unción de los enfermos. Quedan pensando, bueno, ¿quién sería? ¿Quién sería? ¿Quién sería? Oiga, padre, ¿pero quién fue? Pues un señor que llevaba una túnica pues, verde, verde y amarillo, un señor de barba. Punto. Luego pensaron, ¿habrá sido San José? Tal vez a la gente le puede parecer un poco desproporcionado un favor así. Lo que pasa es que hay un paralelo muy interesante de algo que le sucedió precisamente al fundador del Opus Dei. No teniendo dinero para conseguir poner todas las cosas que necesitaba en una capilla, hizo una lista, se esforzó, pidió donativos y le faltaban algunos instrumentos. De manera que hizo una lista de todo lo que le faltaba y decidió encomendársela a San José. Digo, vamos a ver, tú te encargas. Ya no me acuerdo ahora con precisión, pudo haber sido al día siguiente, 2 días después, una cosa verdaderamente relámpago. Estaba él en la casa y el portero llega con una caja. Dice, padre, ¿qué esto es para usted? Como que esto es para mí. ¿Qué es? Pues, no sé, lo trajeron. Entonces abre la caja y todo lo que él había puesto en la lista aparecía en esa caja. Y preguntó al fundador de la Opus. Dije, perdón, pero ¿y quién trajo esto? Pues un señor de barba, dijo el portero, como si fuera el único señor de barba en España, ¿no? O sea, imagínate. Pues un señor de barba, un señor de barba. El fundador del Opus Dei siempre estuvo muy agradecido con San José por aquello. Decidió que en las medallas que se ponen en la llave del sagrario se pusiera una inscripción, Id a José, en latín, Id a José, que es precisamente lo que decían los egipcios cuando vino la temporada de las vacas flacas. Cuando hubo sequía, cuando hubo hambre en el país de Egipto, ve con José, ve con José, diciendo, él te lo resuelve. Id a José. Bueno, pues yo aquí termino la presentación. Me parece que es el tiempo que me pidieron, más o menos. Si hay preguntas, pues con todo gusto. Espero que les haya gustado, espero que no haya dejado más dudas de las que tenían, que alguna luz haya hecho en torno al Santo Patriarca. Padre, muchísimas gracias. Hemos disfrutado muchísimo. Pienso yo que repasando todos estos detalles, como que hicimos conciencia de la vigencia, pues que tiene el ejemplo de la vida de San José, ¿no? De este Santo Patriarca, y pues bueno, lo vamos a tener muy presentes en este año de San José. Están en el chat dándole las gracias. No, Muchas pues gracias. gracias a ustedes por la invitación.